Hola, bienvenida a toda la gente. Gracias por compartirnos en el podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y estamos aquí para hablar sobre este congreso de hace muchos meses. Perdón por el retraso. Y estoy aquí con una figura muy importante en este congreso y en los debates, ¿no? cercanos, la profesora. Eva Aladro. Y Eva es una profe de la Universidad Complutense de Madrid. Eva, quisiera invitarte, si puede, profe, si puedo, profe, compartir con nosotras un poco de tus reflexiones sobre el Congreso, pero también sobre, digamos, los temas claves en general. Muy bien, pues mira, después ha venido bien que hayamos hablado justamente ahora porque creo que en estos momentos es interesante mirar hacia atrás y ver el Congreso con unas semanas o unos meses de perspectiva. Y creo que fue un congreso muy interesante porque, todos hablamos del auge de la extrema derecha global, del auge de los fenómenos de populismo de derechas global y necesitamos herramientas para entender qué está pasando. Y este congreso hizo gracias a los profesores que intervinieron, a los periodistas, a todos los expertos, hizo una profundización muy buena en las estrategias que se están viendo, que se están utilizando por parte de todos los grupos de extremas derechas, etcétera, para convertir la escena mundial en una escena que les favorece, ¿no? Entonces creo que visto desde hoy, el Congreso fue muy útil, muy interesante. Muchas de las cosas que se dijeron se han cumplido. Entonces, me parece que el global que podemos hacer, la evaluación es muy buena, ¿no? Porque, bueno, pues hubo profesores o expertos que se centraron como digo, en la parte más de cuál es el secreto de la extrema derecha, por qué está funcionando, por qué funcionan los países. Y esto fue lo más interesante, ¿no? Por ejemplo, Stephen Forti, que hizo todo un estudio de las posibles redes de conexión entre todas las formas de derecha internacional. O, por ejemplo, también me pareció muy bueno Oriol Erauskin, que es un doctorando, pero que hizo unos análisis muy buenos, muy bien desarrollados sobre las estrategias de falsa polarización que se llevan a cabo por parte de estos grupos, ¿no? Y cómo los medios le siguen esa tendencia y convierten las líneas de agenda que los partidos y los lobbies de extrema derecha plantean, las convierten en las agendas centrales y ese es el problema, ¿no? Entonces allí se creó un mundo de discusión lo comentamos luego con algunos profesores que fue muy interesante y muy útil para, no solamente para la academia, sino para fuera de la academia, ¿no? Para el mundo de la política y los medios. Y pensando en los meses después, hay mucha acción por parte de la derecha, pero también mucha acción por parte de la izquierda. Y estuviste muy involucrada en las acciones en favor de la causa de Gaza, de Palestina, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido la cobertura en la prensa de estas acciones, estas intervenciones estudiantiles, intelectuales, etcétera, en tu opinión? Es interesante porque esperábamos una reacción muy contraria, muy en contra de las protestas por el genocidio, por la masacre en Gaza, sobre todo, bueno, de la prensa y de los medios digitales más de derechas y tal. Y sin embargo hubo bastante silencio, aparte de algunos comentarios en Twitter, etcétera, pero hubo bastante silencio, como bastante respeto en todo el sentido de la palabra. O sea, por un lado, respeto en el sentido de distancia, de no saber muy bien qué hacer con ello. Porque, claro, hoy en día lo bueno de lo que está pasando es que la opinión pública puede medir el impacto de las reacciones a través de las redes sociales personalmente. Es decir, tú vas a Twitter y puedes ver las dimensiones de la protesta y ves que no es una cosa local, sino que, hoy, por ejemplo, hemos sabido aquí en España que la rectora de la Universidad de Columbia ha dimitido por su posición en las protestas. No sé si lo has oído. Entonces,
es interesante que yo creo que, aunque hay, claro, por supuesto, críticas a todo esto, y hay quien dice que los que defienden a los palestinos pues son unos exaltados o unos desinformados, pero en general hay bastante respeto en el sentido, como te digo, de distancia y también de, digamos, de pararse a pensar un poco. Y creo que en global está pasando un poco eso, que se ve también en el resultado de las elecciones en Francia, que se ha producido a finales de la primavera, etcétera. Bueno, sigue habiendo un auge de la extrema derecha global, pero hay movimientos muy importantes en contra que están frenando, si no llegan a acabar con ella, pero están frenándolo un poco, ¿no? En Francia, ahora mismo lo del el auge ahora de Kamala Harris en Estados Unidos, que aunque es una política muy conservadora, pero frena un poco el trumpismo, ¿no? Igual Entonces, en Reino Unido. En Reino términos Unido, de sí, la decisión de la presidenta de la Universidad de Columbia de renunciar fue en parte porque tres decanos habían utilizado cosas malas sobre judaísmo sí, y han sí. renunciado, pero no todos habían renunciado. Y creo que su decisión fue más sobre no activismo de zionismo de la derecha y Mm. menos a causa de su decisión de utilizar la policía, porque los republicanos han dicho que su decisión fue demasiado tarde, ¿no? Sí, es verdad, es muy De tardía. iniciar Mm. acción de la policía, pero también de buscar o aceptar la decisión de dimitir por parte de estos decanos. Entonces hay estas Mm. fuerzas ya muy poderosas y vamos a ver lo que pasa, ¿no? A mí Sí, me interesaba mucho que en caso de la acción negativa, violenta, derechista en Gran Bretaña en los días pasados, sí, ya hay varios casos legales, ¿no? En ajá, primera instancia, las personas involucradas eran personas sin hogares, sí, sí, personas muy pobres del sí, sector informal, probablemente sin muchos recursos de información, de dinero, de poder mm. y muy disponible para la manipulación de los intelectuales derechistas, ¿no? Sí, esto es lo que siempre fue su estrategia, ¿no? Un poco la manipulación desde, por ejemplo, desde la Francia de Le Pen, no solamente de Marín, sino del abuelo, ¿no? Cómo han hecho del padre, cómo manipulan a la clase obrera, en España también, ¿no? Haciéndoles pensar que es la misma causa y utilizando el descontento y la mala situación económica Mm, como revulsivo para que apoyen los mm, movimientos estos, sobre todo así tan violentos. Es que, claro, en Inglaterra hay mucha posibilidad por todo el desarrollo del Brexit, ¿no? De que las extremas derechas. Sin embargo, bueno, ahí tienes que en las elecciones han expulsado del gobierno a Sunak y ha salido esta opción que es un poco centro, ¿no? mm, Y que bueno, pero es un peligro que de todas formas está y que está con todo lo que estamos diciendo, ¿no? En la sociedad actual la manipulación parece mentira, pero existe muy fuerte y bueno, y ves los lobbies que actúan por debajo. En el caso del judaísmo ya lo ves, ¿no? Que hay una tendencia muy fuerte a presionar a los medios para insistir en el tema del antisemitismo, claro. Pero bueno, yo aún así creo que la batalla de la opinión pública se está dando y que hay mucha gente que está pensando y bueno, todavía no vemos muy claros resultados, pero bueno, mm. al menos no estamos gobernados en muchos países por gobiernos de estos que es un auténtico suicidio, ¿no? Y una última pregunta, profe, si puedo, Sí, es establecer sí o no, en tu opinión,
nosotros en los estudios de comunicación enfatizan demasiado los medios sociales o tradicionales, sin considerar suficiente el contexto social, el contexto económico, cuestiones de masculinidad, etcétera, etcétera. Lo veo claramente, porque, por ejemplo, cada vez que tú haces un análisis, miras muy bien todo el contexto cultural, social, racial, económico, todos los aspectos, y es muy importante porque es verdad que eh, toda la vida en los estudios de los medios y en los propios medios se ha tendido a encapsular el ámbito en el que se trabaja y no tener en cuenta todos estos factores, ¿no? Que son los que le están dando ahora mismo más peso a todos estos fenómenos. Entonces, es muy importante que los medios salgan de su burbuja, que los que estudiamos a los medios también, porque sí hay una tendencia, desgraciadamente. Por ejemplo, mira, en España hay una tendencia en las televisiones. Los grandes medios, las grandes corporaciones de medios que tienen como punta de lanza a las televisiones y normalmente las televisiones de la mañana o las tertulias de la noche. Todas tienen una agenda de extrema derecha, es una cosa increíble. Incluso los grupos que se supone que son de izquierdas, como vimos muy bien en el Congreso, ¿no? Que hizo un análisis Ana Segovia muy bueno sobre esto. ¿Por qué? Pues porque están en una burbuja, compiten por el mismo tipo de público, no quieren salirse, no quieren captar otros públicos porque saben que entre la gente más joven o entre la gente más crítica no van a tener éxito. Pero claro, son altavoces enormes de las posiciones. Es increíble. Mira, en España, por ejemplo, hay un tema que está totalmente hinchado, que es el tema de las ocupaciones ilegales de edificios. No sé si has oído, pero están todo el día en la televisión y todo el día y toda la noche en las tertulias de las noches de las televisiones, hablando de que en España cada dos casas hay una ocupada, que es un problema, que la gente se queda sin casa, que hay que recurrir a unos grupos ilegales que golpean a los ocupas y tal, y que estos son fundamentales, porque si no fuera por ellos, que son como grupos paramilitares, son casi fascistas, o bueno, son fascistas. Entonces, claro, esos temas están ahí y los ha favorecido muchísimo la burbuja en la que están los medios, ¿no? Y entonces nosotros en las facultades tendríamos que trabajar mucho para mostrar esto a los estudiantes, ¿no? Mira, mira qué fenómeno hay aquí, esto no es normal, no es normal que los periodistas hablen todos de lo mismo, no es normal que haya las mismas líneas, que no haya diferencias ideológicas, es que no hay diferencias prácticamente en los periódicos sí, pero en televisiones ninguna. Mm. Así que, bueno, es muy interesante. Yo pienso que a lo mejor si se estabiliza un poco el mundo de los medios y ya las redes sociales tal, están estables y tal, podremos poco a poco ir vigilando y controlando lo que pasa, pero todavía has visto que, por ejemplo, Donald Trump ahora está utilizando Twitter para hacer campaña con la ayuda de Elon Musk, pero rápidamente la gente lo ha visto y lo están denunciando, están diciendo que no está. Bueno, cuando lo intentó hacer hace cuántos años, ¿no? Hace, no sé, 10 años o 12 años con las primeras elecciones lo consiguió, pero ahora probablemente no lo consiga, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, mil gracias, profe Eva Ladro, y Un gracias placer. por organizar con Paula Quijoré el Congreso y gracias por pasar este tiempo con nosotras, ¿vale? Muchas gracias a ti por toda la cobertura profesional de lo que hemos hecho y todo el apoyo.